$3,000. Eso era todo lo que Clara Whitcomb había pedido. No $30. No una casa nueva. No una segunda oportunidad para la vida que había enterrado junto a su esposo. Solo el dinero suficiente para reparar el techo del viejo granero rojo antes de que el invierno de Nebraska cayera con fuerza sobre los campos. El joven banquero miró su cuenta, vio menos de $40 y deslizó los papeles de vuelta sobre el escritorio. Señora Whitcomb dijo, manteniendo la voz suave, a su edad, con sus ingresos, este préstamo no sería responsable. Clara, sentada con su abrigo descolorido, el anillo de bodas flojo en el dedo, asintió una sola vez. La gente de Marlow ya pensaba que debía vender. Thomas se había ido. El granero se estaba venciendo. La granja parecía cansada, y Clara, para ellos, no era más que otra viuda aferrándose demasiado tiempo. Pero antes de salir del banco, miró hacia la fila de cajeros y formuló una pregunta en voz baja. ¿Todavía guardan abajo los antiguos registros del fideicomiso agrícola? La sonrisa educada del banquero se desvaneció, y detrás del mostrador, Ruth Ann Pike se puso pálida. Si las historias sobre personas olvidadas, promesas antiguas y cosas que el mundo se apresura demasiado en desechar significan algo para ti, considera suscribirte, porque lo que ocurrió después no fue solo sobre una viuda, un granero en ruinas, o un préstamo demasiado pequeño para importarle a un banco. Fue sobre una verdad que esperaba en un archivo que nadie había abierto en años. La mañana en que Clara entró en First County Bank, el cielo sobre Marlow, Nebraska, colgaba bajo y gris. Un viento frío empujaba hojas secas por Main Street. La bandera frente a la oficina de correos golpeaba contra su asta. Todavía no era invierno, pero cualquiera que hubiera vivido lo suficiente en las llanuras sabía cuándo el invierno empezaba a tomar una decisión. Clara permaneció un momento sentada en su viejo Buick, con ambas manos sobre el volante. En el asiento del pasajero descansaba una carpeta marrón. Dentro estaban el presupuesto del techo, un aviso de impuestos de la propiedad, su estado de cuenta del Seguro Social y una fotografía del lado oeste del granero. 3 láminas metálicas del techo se habían levantado durante la tormenta de octubre. Una viga quedaba expuesta como un hueso. El presupuesto era de $2.86. Había pedido $3 porque las reparaciones siempre encontraban una cosa más rota. Clara tomó la carpeta y entró en el banco. El vestíbulo olía a cera para pisos y café. Fotografías enmarcadas cubrían la pared, ferias del condado, presidentes del banco, granjeros estrechando manos con hombres de traje. Clara había pasado frente a esas fotografías durante casi 50 años, pero aquella mañana notó el apellido Mercer debajo de más de una. Evan Mercer salió de su oficina de cristal con un traje azul marino y zapatos marrones impecables. Clara lo recordaba como un niño inquieto en la iglesia. Ahora tenía la sonrisa cuidadosa de su padre y el puesto de su abuelo. Señora Whitcomb dijo, ofreciéndole la mano. Lamento su pérdida. Gracias, dijo Clara. Él la condujo a la oficina. Las paredes eran de cristal, de modo que la reunión solo parecía privada si a nadie le importaba mirar. Clara puso la carpeta sobre su escritorio. Evan revisó primero el presupuesto, luego el aviso de impuestos y después el estado de cuenta. Tecleó durante un rato. Su rostro siguió siendo amable, pero la amabilidad se adelgazaba con cada página. A través del cristal, Clara vio a Ruth Ann Pike en la última ventanilla de cajeros. Ruth Ann trabajaba allí desde que Clara era una madre joven. Cuando sus ojos se encontraron con los de Clara, miró la carpeta y luego apartó la vista rápidamente. Evan se aclaró la garganta. Entiendo por qué esta reparación es importante para usted, dijo. Pero, basándonos en su saldo actual, sus ingresos fijos y el estado de la propiedad, el banco no puede aprobar el préstamo. Son $3,000, dijo Clara. Lo entiendo. Si espero hasta la nieve, ese techo quizá no aguante. Entiendo la urgencia, pero sus ojos ya habían pasado de la urgencia a la política del banco. En esta etapa de su vida, dijo, una nueva deuda puede convertirse en una carga. Clara presionó el pulgar contra su anillo de bodas. Le quedaba bien antes de que Thomas enfermara. Ahora giraba con demasiada facilidad. No estoy pidiendo una carga, dijo. Estoy pidiendo reparar un granero. Evan bajó la voz. A veces, lo responsable es considerar si conservar una propiedad sigue siendo lo mejor para usted. No dijo vender. No hacía falta. Fuera de la oficina, 2 hombres estaban de pie cerca de los formularios de depósito. Uno era Dale Hargrove, el agente de tierras que había ido 3 veces a la granja de Clara desde el funeral. Primero con condolencias,
después con una tarjeta de presentación, luego con un sobre blanco. El lugar se le está yendo de las manos, le había dicho, mirando más allá de ella hacia el granero. No hay vergüenza en aceptar una oferta limpia. Clara había dicho que no. Dale había sonreído como si no fuera solo una demora. Ahora observaba cómo Evan deslizaba la carpeta de vuelta sobre el escritorio. Clara sintió que el calor de la vergüenza le subía por el cuello. No porque fuera pobre. Los años difíciles le habían enseñado a no temerle a los números pequeños. Lo que dolía era ser medida en público por personas que creían que los números eran toda la historia. Evan tocó la carpeta una vez. Intento ayudarla a evitar un error. Mi esposo construyó parte de ese granero con su padre. Estoy seguro de que tiene valor sentimental. Clara lo miró. Sentimental era una palabra pequeña para un lugar que había contenido 50 años de trabajo, comidas, tormentas, herramientas y silencio después de malas noticias. 2 semanas antes de morir, Thomas le había pedido que trajera el pequeño libro negro del cajón de la cocina. Para entonces sus manos estaban débiles, pero sus ojos estaban claros. Si el granero alguna vez se pone lo bastante mal, susurró, no lo vendas primero. Tom, no hables así, escúchame. Y ella lo hizo. Ve al banco, dijo él. Pregunta por los antiguos registros del fideicomiso agrícola. No la cuenta. Los registros. Abajo. No sé qué significa eso. Ellos lo sabrán. ¿Quiénes? Él cerró los ojos. Alguien lo sabrá. Luego, después de una larga respiración, dijo, no les ruegues, Clara. Haz que abran el archivo correcto. En aquel momento, ella pensó que la enfermedad había arrancado de él viejas preocupaciones. Pero el techo se había abierto. El invierno venía. Y Clara había prometido. Ahora Evan Mercer le estaba devolviendo su promesa por encima del escritorio. Aprecio que haya venido, dijo él. Clara no tomó la carpeta. Giró ligeramente hacia la fila de cajeros. ¿Ruth Ann? La cajera mayor se quedó paralizada. Evan parpadeó. ¿Señora Whitcomb? Clara mantuvo la voz tranquila. ¿Todavía guardan abajo los antiguos registros del fideicomiso agrícola? El vestíbulo quedó en silencio. La recepcionista levantó la vista. Uno de los hombres junto a los formularios de depósito dejó de escribir. La sonrisa de Dale Hargrove desapareció. Evan soltó una risa breve e insegura. ¿Qué registros? Whitcomb Agricultural Trust, dijo Clara. Mi esposo me dijo que lo pidiera por su nombre. Evan escribió las palabras en su computadora. No apareció nada útil. No veo ninguna cuenta activa con ese nombre. No dije cuenta, dijo Clara. Evan dejó de teclear. Dije registros. Detrás de él, Ruth Ann Pike se había puesto pálida. Se acercó a la puerta de la oficina sin llamar. Clara dijo suavemente, ¿Thomas te dijo ese nombre? Sí. Ruth Ann Trogus Olivo. Evan miró de una a otra. ¿Usted sabe de qué está hablando? Ruth Ann no respondió de inmediato. Sus ojos seguían fijos en Clara. ¿Hace cuánto te lo dijo? Antes de fallecer, al otro lado del vestíbulo, Dale Hargrove se movió hacia la puerta principal. No rápido, no lo suficiente para que la mayoría lo notara. Clara lo notó. Ruth Ann también. Evan se puso de pie, intentando recuperar el control de la sala. Los registros antiguos quizá no tengan ninguna relación con esta solicitud de préstamo. Ya no estoy preguntando por el préstamo, dijo Clara. Por primera vez, Evan pareció inseguro. Clara volvió a guardar la carpeta en su bolso, lo bastante despacio para ocultar el temblor en sus dedos. Luego se sentó de nuevo y apoyó ambas manos sobre su anillo de bodas. Estoy pidiendo que abran el archivo correcto. Ruth Ann se volvió hacia Evan. Puede que haya cajas en el almacén del sótano, dijo. Documentos de fideicomisos anteriores a la digitalización. Algunos nunca fueron indexados correctamente. Evan frunció el ceño. ¿Por qué no estarían indexados? La boca de Ruth Ann se tensó. Esa sería una muy buena pregunta. El viento sacudió las ventanas del banco. En algún lugar más allá del pueblo, el viejo granero rojo permanecía abierto al cielo gris. La nieve aún no había caído, pero venía. Y bajo First County Bank, en una habitación llena de polvo y papeles olvidados, un archivo con el nombre Whitcomb estaba esperando. Clara volvió a casa desde First County Bank sin encender la radio. El camino que salía de Marlow pasaba junto a los elevadores de grano, luego por la tienda de alimentos para ganado y después por la última hilera de casas donde la gente todavía sabía qué luz de cocina pertenecía a cada familia. Mantuvo ambas manos en el volante y vio los campos deslizarse en franjas planas de marrón y gris. No Loru, no porque fuera fuerte de una forma grandiosa. Clara simplemente había aprendido que el duelo era más fácil de manejar si le ponía reglas. No en el pueblo, no donde alguien pudiera ver pasar su buick y decir, pobrecita,
antes de que ella siquiera llegara a casa. La granja Whitcomb apareció más allá de una línea de álamos desnudos. La Casa Blanca se asentaba baja contra el viento. Detrás, el granero rojo se inclinaba hacia el clima como si llevara años haciéndolo. Desde el camino, el techo roto no parecía tan malo como era. Los problemas a menudo tenían esa misericordia desde la distancia. Clara estacionó junto a los escalones de la cocina y se quedó sentada un momento. La gorra de Thomas aún colgaba del gancho junto a la puerta trasera. Había intentado moverla una vez después del funeral. La había bajado, había limpiado el polvo de la visera y la había llevado hasta el dormitorio. Luego se quedó junto a la cómoda con la gorra en las manos y comprendió que no estaba lista para una casa que ya había aprendido a borrarlo. Así que la volvió a poner en su sitio. Dentro, la cocina tenía ese frío que se quedaba en los rincones. Clara dejó el bolso sobre la mesa y alcanzó la lata de café. Midió 2 cucharadas antes de darse cuenta. Durante 46 años, había preparado el café de esa manera. Thomas lo tomaba negro. Clara añadía leche cuando había leche. En las mañanas de invierno, él entraba después de revisar el granero antes del amanecer, con el abrigo oliendo a heno y aire frío, y tocaba con 2 dedos la parte posterior de su muñeca antes de tomar su taza. No era romance como lo llamaban los jóvenes, era algo más firme que eso. Clara devolvió una cucharada a la lata. La cafetera hizo clic y siseó. El sonido era demasiado grande para una sola persona. Sobre la mesa de la cocina estaba el pequeño libro negro que Thomas le había pedido cerca del final. Ella lo había dejado allí la noche anterior, junto a una fotografía enmarcada y sus gafas de lectura. Las esquinas del libro estaban blandas, y la goma elástica que lo rodeaba se había vuelto pálida con los años. La fotografía mostraba a Thomas de joven, de pie frente al granero con su padre, Henry Whitcomb. Henry estaba rígido, como si la cámara hubiera interrumpido un trabajo que consideraba más importante. Thomas tenía una mano sobre una baranda y una sonrisa que casi parecía avergonzarle mostrar. El techo del granero detrás de ellos estaba recto y nuevo. Clara tocó el cristal con el borde de la manga. Recordó a Thomas contándole cómo Henry había construido el lado oeste después de la guerra. No en una temporada, no con cuadrillas contratadas. Cambió trabajo por tablas, reparó el rastrillo de heno de un vecino a cambio de bisagras y ahorró para el techo en una lata de tabaco sobre la estufa. Un granero debería hacer algo más que guardar cosas, le había dicho Thomas una vez. ¿Qué más hace? Él miró hacia la puerta, donde su hija Marian había dejado sus botas embarradas. Evita que una familia se disperse. Clara se había reído entonces, porque los niños eran pequeños, la casa era ruidosa y dispersarse parecía imposible. Ahora la casa estaba quieta. Marian vivía a 2 condados de distancia. Thomas estaba bajo una lápida en el cementerio de la colina, y Clara estaba en una cocina donde una taza de café se enfriaba junto a una silla vacía. Abrió el libro. La mayoría de las páginas eran vida agrícola escrita a lápiz, costos de semillas, combustible, peso de terneros, una nota sobre reemplazar la bisagra norte. Thomas llevaba registros como otras personas guardaban oraciones, no de forma hermosa, pero sí fiel. Cerca del final, su letra cambiaba. Las líneas se volvían más pequeñas. Algunas fechas tenían signos de interrogación al lado. Clara no las estudió demasiado. Thomas le había pedido confianza, no comprensión, al menos no todavía. Una línea estaba marcada con más fuerza que las demás. Pedir registros. No cuenta. La leyó 2 veces. Luego cerró el libro y lo llevó, junto con la fotografía, hasta el granero. El viento cruzaba el patio en ráfagas bajas. Las rodillas de Clara protestaron sobre el terreno irregular, pero no se apresuró. Las puertas del granero soltaron un gemido familiar cuando abrió una. Dentro, el aire olía a polvo, madera y aceite de máquina. La luz entraba por el techo roto en una franja pálida sobre el piso. 2 tablas junto a la pared oeste se habían oscurecido donde la lluvia había entrado. Clara puso la fotografía sobre el banco de trabajo de Thomas. Luego colocó el libro negro a su lado. Allí estaban sus cosas, aún organizadas de una manera que nadie más habría elegido. Guantes de trabajo en el segundo estante. Una lata de café llena de clavos doblados que él insistía en que todavía servían. La radio agrietada con la estación del reporte agrícola marcada con cinta adhesiva. Un lápiz colocado sobre el banco donde podía alcanzarlo sin mirar. Por eso no había vendido. No porque cada tabla fuera sagrada. Algunas estaban podridas. No porque Thomas hubiera sido perfecto.
Había sido terco, reservado y a veces tan lento para hablar que Clara quería sacudirle las palabras. Pero había amado ese lugar con acciones. Reparaba lo que fallaba. Se quedaba cuando los precios caían. Abría el granero durante las ventiscas para vecinos cuyos animales necesitaban refugio. Mantenía las cosas funcionando mucho después de que otros las habrían dado por terminadas. Cerca del final, cuando la habitación del hospital se había vuelto tenue y su voz se había adelgazado, Thomas sostuvo la mano de Clara y la hizo prometer. Si el granero alguna vez se pone lo bastante mal, susurró, no lo vendas primero. Ella había intentado detenerlo. Él no la dejó. Ve al banco, dijo. Pregunta por los antiguos registros del fideicomiso agrícola. No la cuenta. Los registros. Abajo. No sé qué significa eso. Ellos lo sabrán. ¿Quiénes? Su respuesta fue casi demasiado suave. ¿Alguien? Luego. No les ruegues, Clara. Haz que abran el archivo correcto. De pie ahora en el granero, con el viento presionando contra el techo dañado, Clara no fingía entenderlo todo. Solo sabía que Thomas había gastado sus últimas fuerzas dándole una dirección, y ella había llegado a la primera puerta. Volvió a tomar la fotografía. Por un momento, el joven Thomas en la imagen pareció imposiblemente lejano del hombre enfermo en la cama del hospital. Pero la mano era la misma mano que construyó, reparó, firmó, cargó y finalmente la señaló hacia un archivo que ella nunca había visto. Clara deslizó la fotografía en el bolsillo frontal del libro. Luego pasó la goma elástica alrededor de ambos, sujetando pasado y promesa en un pequeño paquete. Miró una vez el techo roto. La nieve llegaría pronto, pero no antes de que ella descubriera por qué Thomas la había enviado de vuelta a ese banco. Clara metió el libro bajo el brazo, cerró la puerta del granero contra el viento y lo llevó a la casa. Para el mediodía, el viento había aumentado lo suficiente para hacer cantar las láminas sueltas del techo. No era un sonido bonito. Venía del granero en lamentos metálicos delgados, subiendo y bajando cada vez que una ráfaga cruzaba el patio abierto. Clara lo oía desde la cocina mientras calentaba sopa en la estufa. Cada vez que el sonido llegaba, se detenía sin querer. Una persona podía ignorar muchas cosas en una casa sola. Eso no. Una hora después, la camioneta de Dale Hargrove entró por el camino. No fue primero a la puerta de la cocina. Estacionó cerca del granero, bajó con su chaqueta de lona planchada y se quedó con ambas manos en las caderas como un hombre inspeccionando daños para otra persona. Sus botas estaban limpias, su pelo no se movía con el viento. Incluso desde la ventana de la cocina, Clara pudo verlo midiendo el lugar en su cabeza. No las tablas, no los años, el valor debajo. Cuando Clara salió, Dale se volvió con una expresión ensayada de preocupación. Buenas tardes, Clara. Dale. Él asintió hacia el granero. El viento lo está golpeando bastante fuerte. Puedo oírlo. No intento molestarla. Normalmente dices eso justo antes de molestarme. Dale sonrió apenas. Justo. Sacó un sobredoblado del interior de su chaqueta. Clara no lo tomó. Oí que estuvo en el pueblo esta mañana, dijo. La mayoría de la gente va al pueblo de vez en cuando. El banco puede ser difícil con propiedades en esta condición. Clara miró más allá de él, hacia las puertas del granero. La izquierda colgaba un poco de la bisagra. Thomas había querido arreglarla en septiembre, antes de la segunda hospitalización. Dale siguió su mirada. Clara, voy a hablar claro. Esa estructura la está perjudicando. A las aseguradoras no les gusta, a los compradores no les gusta, a los bancos definitivamente no les gusta. Cada mes que espera, este lugar se vuelve más difícil de proteger. Su voz no era cruel. Ese era el peligro. Dale podía hacer que la presión sonara como ayuda. Le hice una oferta justa, dijo. En efectivo. Cierre limpio. Podría quedarse con la casa por un tiempo si quisiera. Sin prisa, repitió Clara. No de mi parte, pero el sobre seguía en su mano. Más allá del granero, los campos se extendían hacia el viejo camino del grano. No había tenido mucho tráfico en años, solo algún camión del condado o un granjero cruzando por allí. Los ojos de Dale se movieron hacia ese camino una vez, rápido, y luego volvieron a Clara. Ella lo notó. ¿Qué quieres hacer con esta tierra, Dale? Él se encogió de hombros. Expansión, almacenamiento, quizá algunos lotes para equipos, nada especial. Ese camino no ha importado en años. Los caminos pueden volver a importar. Las palabras quedaron entre ellos un momento demasiado largo. Luego Dale se acercó y bajó la voz. Mire, sé cómo es cuando un lugar se vuelve más grande de lo que una sola persona puede manejar. Thomas era un buen hombre, nadie lo duda.
pero los buenos hombres también dejan desorden. Clara sintió el aguijón, pero no se lo entregó. Solo dijo, «Puedes quedarte con el sobre». La sonrisa de Dale se tensó. Volvió a mirar el granero, y por primera vez su preocupación resbaló. Debajo había impaciencia. «El sentimentalismo no sostiene un techo», no dijo Clara, «pero tampoco un comprador que quiere apurarme». Dale dobló el sobre una vez contra la palma y lo volvió a guardar dentro de la chaqueta. Cuando su camioneta finalmente salió marcha atrás del camino, Clara esperó hasta que el polvo se asentó antes de moverse. Luego cruzó hacia el granero. Dentro, el aire era más frío que en el patio. El techo roto dejaba entrar una franja de luz que casi llegaba hasta el banco de trabajo. Clara permaneció justo dentro de las puertas y dejó que sus ojos se adaptaran. Para Dale, este lugar era una responsabilidad. Para Evan Mercer, era una estructura envejecida unida a un balance débil. Para Marian, probablemente era un motivo de preocupación. Clara podía entenderlos a todos. Esa era la parte que nadie veía. Sabía que el granero estaba fallando. Sabía que la pared oeste necesitaba trabajo. Sabía que el techo no podía repararse con recuerdos. No estaba ciega ante la podredumbre solo porque amara lo que la rodeaba. Pero cuando miraba el granero, no veía primero una carga. Veía donde Thomas le había enseñado a Marian a retroceder con un carro colocando 2 sacos de alimento como marcadores y diciéndole, «Despacio es recto». Veía el martillo de Henry Whitcomb colgando de un clavo cerca de la viga, con el mango oscurecido por manos que se habían ido antes de que Clara fuera abuela. Veía el rincón donde los vecinos habían apilado heno donado después del año de la inundación, sin libro de cuentas, sin contrato, solo camiones llegando uno tras otro, antes del anochecer. Los lugares recordaban de forma distinta que las personas pulían las historias. Los lugares guardaban marcas. Clara caminó hasta el banco de trabajo de Thomas y dejó allí el libro negro. La fotografía de Thomas y Henry aún estaba dentro de la portada, donde la había puesto. La abrió una vez, miró sus rostros y volvió a cerrarla. Sobre el banco, un estante estrecho sostenía latas de café, un nivel agrietado, una lata de tornillos y el viejo lápiz de carpintero de Thomas. Clara tocó el lápiz, pero no lo movió. En la pared detrás del banco, Thomas había dibujado medidas a lo largo de los años. Algunas eran para tablas, otras para portones. Algunas Clara nunca las entendió. Cerca del borde inferior de la pared, casi ocultas por un rollo de cuerda colgante, notó una línea de marcas de lápiz descoloridas a las que nunca había prestado atención. No eran palabras, números. Estaban escritas con la letra apretada de Thomas. 12 pies. Unión Oeste. Falso soporte. Marca HW. Detrás del cajón. Clara se quedó mirando la última línea. H.W. Henry Whitcomb. El cajón bajo el banco siempre se había trabado en tiempo húmedo. Thomas solía empujarlo con la cadera y murmurar que debería cepillarlo. Clara tiró de él ahora. Se movió 5 centímetros y se atascó. Se detuvo. No era momento de empezar a arrancar cosas. Le dolían las rodillas por estar de pie. La luz se estaba apagando. Y si Thomas había querido que encontrara algo allí, también había querido que se moviera con cuidado. Aún así, se agachó lo suficiente para mirar debajo del cajón. Al principio solo vio polvo y un clavo oxidado. Luego, cerca de la esquina trasera, notó una pequeña tira de metal más oscura que la madera alrededor. No era una bisagra. No era parte de la guía del cajón. Era plana, estrecha, y estaba colocada con demasiada precisión para ser casual. Clara extendió la mano hacia ella y luego la retiró. El granero soltó otro gemido bajo cuando el viento presionó contra el techo. Se levantó lentamente, con una mano sobre el borde del banco, hasta recuperar el equilibrio. En el estante sobre ella, el lápiz de carpintero de Thomas rodó apenas y se detuvo contra una lata de tornillos. Clara miró las marcas de lápiz, luego el cajón obstinado y después el libro. No abrió más el cajón. Todavía no. En cambio, sacó la fotografía del libro y la sostuvo junto a la pared del banco. Thomas joven, Henry Whitcomb, el techo nuevo del granero detrás de ellos. La mano de Henry, en la fotografía, descansaba sobre el mismo banco frente al que Clara estaba de pie. Las láminas sueltas volvieron a llorar con el viento. Clara deslizó la fotografía de nuevo en el libro y lo cerró. Luego puso la palma plana contra el frente del cajón, como si saludara algo que había esperado mucho tiempo sin hacer ruido. Clara esperó hasta la mañana siguiente antes de volver a tocar el cajón del banco de trabajo. No confiaba en sí misma la noche anterior.
El viento la había mantenido despierta, y cuando una persona está cansada, las cosas pequeñas se rompen más fácilmente. La madera se parte, los tornillos se barren, las manos resbalan. Thomas solía decir que la paciencia salvaba más reparaciones que el dinero, así que después del desayuno, Clara llevó el libro negro al granero bajo un brazo y la caja de herramientas de Thomas en la otra mano. El frío se había asentado bajo dentro del edificio, su aliento se veía tenuemente cuando abrió la puerta izquierda. El banco de trabajo estaba contra la pared oeste. El cajón parecía ordinario a la luz del día. Frente rayado, tirador de hierro, una mancha oscura cerca de una esquina donde el aceite se había metido en la veta años atrás, pero ahora Clara no podía mirarlo como algo ordinario, no después de las marcas de lápiz que Thomas había dejado. Marca HW, detrás del cajón. Abrió el libro en una página en blanco y lo dejó sobre el banco. Luego tomó un destornillador plano pequeño. El cajón salió 5 centímetros. Luego se detuvo. Clara trabajó despacio por un lado, deslizando el destornillador en la ranura. Cayó polvo. Una fina viruta de madera se soltó y aterrizó en su manga. Se detuvo, retiró la mano y nada. Se agachó más, sintiendo que el dolor subía por sus rodillas. La tira estrecha de metal cerca de la esquina trasera atrapó un poco de luz y luego desapareció en la sombra. No era una bisagra, era demasiado plana, demasiado deliberada. Clara estiró más el brazo. El cajón golpeó contra algo oculto detrás. Lo intentó una vez más. Con suavidad, la madera gimió, se detuvo. Durante unos segundos, la ira le presionó caliente detrás de las costillas. No una ira ruidosa, no de las que arrojan herramientas. La clase de ira que llega cuando cada puerta de la vida parece abrirse solo 5 centímetros, antes de atascarse en algo que no se puede ver. Dejó el destornillador. Podrías haberlo hecho más fácil, Tom dijo. El granero crujió bajo el viento. Clara no forzó el cajón. Si Thomas había dejado algo allí, ella no sería quien lo arruinara por impaciencia. En cambio, copió cada marca de la pared en el libro. 12 pies. Unión oeste. Falso soporte. Marca HW detrás del cajón. Luego midió desde el banco hasta la pared oeste. La vieja cinta métrica se retrajo demasiado rápido y le pellizcó el pulgar. Clara hizo una mueca, presionó el pulgar contra el delantal y anotó el número de todas formas. El cajón permaneció cerrado. La tira de metal siguió oculta, y afuera, el techo volvió a moverse con un fino raspado de hojalata. A media mañana, sonó el teléfono de la cocina. Clara supo que sería Marianne antes de levantar el auricular. Las madres a menudo saben cosas antes de la primera palabra. Mamá, dijo Marianne. Dale Hargrove me llamó. Clara miró por la ventana hacia el granero. Ah, ¿sí? Dijo que está preocupado por la propiedad. Estoy segura de que usó esa palabra. Dijo que el techo es inestable. Dijo que quizá el banco no apruebe nada. Dijo que si esperas demasiado, podrías perder opciones. Clara cerró el libro, pero dejó un dedo dentro para marcar el lugar. A Dale siempre le han gustado las opciones que benefician a Dale. Mamá, esto no es gracioso. No estaba bromeando. La voz de Marianne se suavizó, y eso era peor que la ira. Tengo miedo de que estés haciendo demasiado sola. Clara se apoyó contra el mostrador. Podía ver la gorra de Thomas en el gancho junto a la puerta. Estoy teniendo cuidado. Estuviste en el granero esta mañana, ¿verdad? Clara no respondió lo bastante rápido. Mamá, necesitaba revisar algo. ¿Qué? Algunas notas de tu padre. Marianne suspiró. Papá tomaba notas sobre todo. Eso no significa que cada marca de lápiz sea un mensaje. Clara miró el libro. Quizá Marianne tenía razón al preocuparse. Quizá el duelo podía hacer que una persona oyera instrucciones donde solo quedaban tareas sin terminar. Pero Thomas había sido claro en una cosa. Registros. No cuenta. Necesito un poco de tiempo, dijo Clara. ¿Para qué? Para entender qué intentaba decirme. Hubo una pausa en la línea. Luego Marianne dijo, o quizá estás intentando mantenerlo aquí. Las palabras cayeron suavemente, pero aún así dolieron. Clara miró la silla vacía junto a la mesa. Quizá una parte de mí sí, dijo. Marianne no habló. Pero eso no es todo lo que está pasando. Déjame ir este fin de semana. Todavía no. Mamá, no intento quitarte nada. Lo sé. Entonces no me dejes fuera. Clara tocó el libro cerrado con una mano. Intento no entregarte un desastre antes de saber qué clase de desastre es. La conversación terminó sin ira, pero tampoco con paz. Clara todavía estaba junto al teléfono cuando una camioneta entró en el camino. Esta vez, Dale Hargrove no traía un sobre, traía una tabla con papeles. Eso inquietó a Clara. Lo recibió en el porche
y no lo invitó a entrar. Clara dijo Dale, voy a ser directo. Eso sería nuevo. Su sonrisa duró solo un segundo. Hablé con Marianne porque alguien tenía que hacerlo. Ese granero se está convirtiendo en una responsabilidad. Si el condado se involucra después de un colapso, esto podría convertirse en inspecciones, problemas con el seguro, incluso una orden de seguridad. Clara mantuvo una mano sobre la baranda del porche. El granero no se ha derrumbado. Todavía no. Ahí estaba otra vez. El reloj. Dale miró hacia el granero y luego volvió a ella. Puedo aumentar un poco la oferta, lo suficiente para que esto quede limpio. Usted firma. Yo me encargo de la estructura, la limpieza, el cierre, todo, sin dolores de cabeza con el banco, sin papeles viejos, sin riesgo de que alguien decida que la propiedad es insegura antes de que usted esté lista. Clara observó su rostro. Sin papeles viejos, repitió. Dale golpeó la tabla contra su pierna. Los pueblos pequeños hablan. Yo no te dije qué pedí en el banco. Su expresión cambió, solo un parpadeo. Luego volvió la preocupación. Pidió lo suficiente para alborotar a la gente. ¿Ah, sí? Clara, intento evitar que esto se ponga feo. Ya se siente feo. Dale miró más allá de ella otra vez, hacia el lado oeste del granero, donde la línea del techo se hundía ligeramente. El servicio meteorológico dice que la nieve podría llegar temprano la semana que viene. Si ese techo cae antes de que usted tome una decisión, la decisión quizás se tome por usted. Lo dijo con suavidad. Eso fue lo que lo hizo aterrizar. No exactamente como una amenaza, como una advertencia envuelta en preocupación. Clara sintió entonces el peso de su edad, en las rodillas por arrodillarse, en el pulgar donde la cinta métrica la había pellizcado, en el cansancio que llevaba desde que Thomas murió. Por un breve momento, quiso que él saliera del granero, se limpiara las manos con un trapo y mandara a Dale de vuelta al pueblo. Pero Thomas no salió, así que Clara permaneció allí por sí misma. No voy a firmar hoy, dijo. La mandíbula de Dale se tensó. Piénselo con cuidado. Lo estoy haciendo. Él caminó de vuelta a su camioneta y luego se detuvo junto a la puerta del conductor. Ese granero tomará la decisión por usted si espera demasiado. Después de que se fue, Clara permaneció en el porche hasta que el polvo se asentó. Luego abrió el libro otra vez. El cajón no se había abierto. El banco no había explicado nada. Marianne tenía miedo. Dale presionaba más. No era una victoria, pero Clara miró las marcas copiadas a lápiz y luego el camino por donde había desaparecido la camioneta de Dale. Él había dicho papeles viejos antes de que ella le dijera esas palabras. Clara lo subrayó una vez en el libro. Luego lo cerró. A la mañana siguiente, Clara no intentó forzar el cajón. En cambio, llevó una lámpara desde la cocina. Era una vieja lámpara de pinza que Thomas había usado para trabajos de motor, con el cable remendado una vez con cinta negra. Clara la enchufó en la toma cerca de la puerta del granero y apuntó la luz bajo el banco. La tira estrecha de metal apareció de nuevo, opaca y plana contra la sombra detrás del cajón. Esta vez no tomó el martillo. Abrió el libro en las medidas que había copiado y las miró junto a la pared. 12 pies. Unión Oeste. Falso soporte. Marca HW detrás del cajón. Las palabras no resolvían nada, pero le daban una forma de moverse. Clara midió 12 pies desde la Unión Oeste. Marcó la tabla con el lápiz de carpintero de Thomas y se agachó con cuidado para inspeccionar el soporte bajo el banco. Una pieza de madera se veía distinta a las demás, casi el mismo color, el mismo polvo, pero las cabezas de los clavos no coincidían. Más nuevas, no nuevas, solo más nuevas de lo que debería ser el trabajo de Henry Whitcomb. Clara aún la estaba estudiando cuando el auto de Marianne entró en el patio. Su hija entró en el granero sin esperar invitación. Llevaba ropa de oficina bajo un abrigo de granero y el cabello recogido de una forma que Clara reconocía de los días difíciles. Sé que dijiste que todavía no, dijo Marianne. Clara levantó la vista del banco. Eso dije, vine de todos modos. Durante un momento, ninguna se movió. Luego Marianne vio la lámpara, el libro abierto, las herramientas en el piso y la manera en que Clara se sostenía una rodilla antes de ponerse de pie. Su rostro cambió de frustración a miedo. Mamá, no puedes andar metiéndote aquí sola. No estaba metiéndome. Lo suficiente. Clara casi sonrió, pero los ojos de Marianne estaban húmedos, y eso la detuvo. No vine a pelear, dijo Marianne. Muéstrame qué encontraste. Clara dudó. Luego señaló las marcas en la pared. Marianne las leyó una vez, luego otra. ¿Papá escribió esto? Sí. ¿Cuándo? No lo sé. Marianne se agachó cerca del banco con más facilidad que Clara. Pasó un dedo por el falso soporte y luego tocó las cabezas de los clavos. Estos no coinciden. No.
Marian miró a su madre. Por primera vez desde que Dale la llamó, no parecía segura de lo que Clara debía hacer. Juntas, aflojaron el soporte, no rápido, no limpio. El primer tornillo se barrió, y Marian tuvo que buscar una punta más pequeña en la caja de herramientas de Thomas. La madera se quejó al moverse. El polvo cayó en una capa suave. Clara sostuvo la lámpara mientras Marian apartaba el soporte de la parte inferior del banco. Detrás no había una caja, ni dinero, ni una escritura. Solo un espacio estrecho entre el marco del banco y la pared, apenas lo bastante ancho para una mano. Marian metió la mano y sacó una funda plana de metal envuelta en tela encerada. No era más grande que un sobre. Por un segundo, ambas mujeres simplemente la miraron. Clara puso la lámpara sobre el banco. Marian dejó la funda y desdobló la tela encerada. Dentro había un paquete delgado de papeles, protegido de ratones y humedad por la carcasa metálica. La hoja superior era un recibo de carbón. La tinta se había desvanecido, pero el sello del banco aún era visible. First County Bank Transferencia de Registros. Debajo, en letras mecanografiadas, aparecía el nombre, Whitcomb Agricultural Trust. Marian dejó de respirar por medio segundo. Clara no habló. Debajo del recibo había una pequeña tarjeta índice con un número de archivo escrito en tinta azul. Watt 48. Servidumbre de almacenamiento. Archivo del sótano. Al final, con la letra de Thomas, había 4 palabras. Lo movieron 2 veces. Marian se sentó sobre los talones. ¿Qué significa eso? Clara miró la tarjeta. El número de archivo parecía demasiado pequeño para el peso que cargaba. No lo sé, pero eso no era completamente cierto. No sabía qué significaba, sabía lo que cambiaba. Thomas no había inventado el nombre en una cama de hospital. No había confundido una cuenta vieja con una preocupación vieja. Había escrito un número de archivo. Había escondido un recibo bancario dentro de su propio banco de trabajo. Había marcado la pared para que alguien, algún día, pudiera encontrarlo sin destrozar el granero. Marian levantó de nuevo el recibo de carbón. ¿Por qué papá escondería esto? Clara miró hacia el techo roto. La fría luz del día cortaba el piso del granero. Quizá porque pedirlo no era suficiente. Las palabras salieron antes de que pudiera suavizarlas. Afuera, una camioneta redujo la velocidad en el camino. Ambas mujeres la oyeron. A través de la rendija de la puerta del granero, Clara vio la camioneta de Dale Hargrove avanzar junto a la entrada, lo bastante despacio para que las llantas crujieran sobre la grava del borde. No entró, solo se detuvo un instante y luego continuó hacia el pueblo. Marian miró a Clara. ¿Era Dale? Sí. ¿Suele pasar tan despacio? No. El granero pareció más frío después de eso. Marian se puso de pie y se sacudió las manos contra el abrigo. Sigue sin gustarme que estés aquí sola, dijo. Lo sé, pero... Miró la funda metálica, el recibo y la tarjeta. Esto es real. Clara oyó la pequeña grieta en la certeza de su hija. No era fe, todavía no, pero sí duda. Eso bastaba por una mañana. Puso el recibo, la tarjeta y la nota de Thomas dentro del libro. Luego pasó la goma elástica alrededor 2 veces. Marian la observó. ¿Qué vas a hacer? Clara miró otra vez el número de archivo antes de cerrar la cubierta. Preguntar por qué un registro bancario tuvo que esconderse en un granero. Las láminas sueltas se movieron sobre sus cabezas. Ninguna de las dos apartó la vista del libro. Clara no volvió sola a First County Bank. Marian condujo. Dijo que era porque el viento estaba aumentando otra vez y la calefacción del Buick apenas funcionaba, pero Clara lo sabía mejor. Su hija quería ver la habitación por sí misma. Quería oír la respuesta en una voz que no perteneciera al duelo, a la memoria ni a una marca de lápiz en la pared de un granero. El libro negro estaba entre ellas en el asiento delantero. Dentro estaban el recibo de carbón, la tarjeta índice y la nota de Thomas. Lo movieron 2 veces. Clara había leído esas 4 palabras tantas veces antes de salir de casa que habían empezado a sentirse menos como una pista y más como una advertencia. Cuando entraron en el banco, Evan Mercer levantó la vista de su escritorio y se puso de pie demasiado rápido. Ruth Ann Pike vio el libro en manos de Clara y dejó su puesto de cajera sin que nadie se lo pidiera. Nadie sonrió esta vez. Evan las llevó a la misma oficina de cristal donde, días antes, le había negado el préstamo de $3. Pero algo en la habitación había cambiado. El escritorio era el mismo, el certificado enmarcado era el mismo, las sillas eran las mismas. Solo el equilibrio de poder se sentía diferente. Clara abrió el libro
y puso la funda metálica sobre el escritorio de Evan. «Esto estaba escondido en el banco de trabajo de mi esposo», dijo. Evan desdobló la tela encerada con cuidado. Cuando vio el sello del banco, el color abandonó un poco su rostro. Ruth Ann se inclinó más cerca. Su dedo se detuvo sobre el número de archivo. Watt 48, servidumbre de almacenamiento. Archivo del sótano. Susurró. «Recuerdo ese formato». Evan la miró. «¿Lo recuerda?» «No el archivo», dijo Ruth Ann. «El sistema de numeración. Antes de la conversión». «¿Qué conversión?» Ruth Ann no apartó los ojos de la tarjeta. Cuando los registros de fideicomisos en papel se pasaron a microfilm y luego a indexación digital. Algunos nunca se transfirieron limpiamente. Clara miró a Evan. «Mi esposo escribió que lo movieron 2 veces». Evan tomó el teléfono. Esta vez no habló como un hombre complaciendo a una viuda anciana. Habló como un banquero que acababa de darse cuenta de que el archivo podía ser real. Tardaron 42 minutos en subir la primera caja desde el almacén del sótano. Clara los contó porque esperar le daba algo que hacer. Durante esos 42 minutos, Evan hizo 3 llamadas. Una al archivo del sótano, una a un empleado regional de operaciones en Lincoln, una a alguien a quien llamó cumplimiento. Marian estaba sentada junto a Clara, con las manos apretadas alrededor de la correa de su bolso. Ruth Ann permaneció en la oficina, aunque nadie la había invitado a quedarse. Evan no le pidió que se fuera. Por fin, un empleado joven apareció en la puerta cargando una caja gris de archivo con una tapa plástica agrietada. El polvo le marcaba la manga de la camisa. «Encontré una bajo Watt», dijo. «Puede que haya otra, pero la etiqueta del estante está mal». Dejó la caja sobre el escritorio. Evan levantó la tapa. Dentro había carpetas colgantes, sobres quebradizos y un libro delgado atado con un cordón marrón. La primera carpeta no tenía un título completo, solo una etiqueta mecanografiada: Whitcomb Agricultural Trust, archivo de enmiendas. Clara no se movió. Evan abrió la carpeta. Los papeles dentro olían tenuemente a polvo y tinta vieja. Pasó la primera página, luego la segunda. Sus ojos se estrecharon mientras leía. Ruth Ann se inclinó y luego apoyó una mano en el borde del escritorio como si necesitara sostenerse. Marian observaba su rostro más que el papel. «¿Qué es?», preguntó Marian. Evan no respondió de inmediato. Pasó otra página y se detuvo. Al final del documento estaba el nombre de Thomas Whitcomb. Debajo, en una enmienda posterior, estaba el de Clara, beneficiaria sobreviviente. Clara Whitcomb. La mano de Marian se aflojó sobre la correa del bolso. Clara miró las palabras sin tocarlas. Había visto su nombre en facturas de impuestos, listas de la iglesia, frascos de medicinas, tarjetas de condolencia. Nunca así. Evan tragó saliva y abrió el libro atado con cordón marrón. Las primeras páginas eran entradas ordinarias del fideicomiso de años atrás, referencias de tierras, lenguaje de almacenamiento, notas de servidumbre. Entonces Ruth Ann señaló una columna a la derecha. «Programa de ingresos», dijo. Evan siguió la línea con el dedo. Las entradas no llegaban hasta el presente, pero tampoco terminaban donde debían. Varias páginas mencionaban reportes transferidos, revisión restringida y un número de cuenta de ingresos del fideicomiso que Clara nunca había visto. Evan escribió ese número en el sistema bancario de archivo. El primer intento falló. El segundo abrió una pantalla de advertencia. «Ingresos restringidos de fideicomiso. Registro heredado». Evan miró a Ruth Ann. Ella asintió una vez, muy lentamente. Él introdujo su código de autorización. La pantalla cambió. No a un balance completo, no a un estado de cuenta limpio. Nada tan simple, pero allí estaba. Whitcomb Agricultural Trust. Revisión activa requerida. Debajo, en letras más pequeñas, fondo de ingresos por servidumbre de almacenamiento. Y más abajo, aviso a beneficiaria. No entregable. Redirigido a archivo. Nadie habló. Clara leyó las palabras una vez, luego otra. Marian se puso de pie lentamente. «¿Activo?», dijo. La mandíbula de Evan se tensó. Parece que el registro nunca se cerró correctamente. «¿Eso qué significa?», preguntó Marian. «Significa», dijo Ruth Ann, con voz baja, que esto no era solo una vieja historia familiar. Evan hizo clic en otra pantalla. Apareció una lista de avisos escaneados, cada uno marcado por año. Algunos estaban incompletos, otros eran ilegibles, algunos mostraban códigos de correo en lugar de direcciones. Una página se abrió lo bastante clara. El aviso no estaba dirigido a Clara, ni a Thomas, sino a un número de ruta de archivo dentro del propio sistema del banco.
Evan se quedó inmóvil. Ruth Ann se cubrió la boca. Clara miró de la pantalla a Evan. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó. Evan no respondió de inmediato. Desplazó la pantalla. Los años retrocedieron, luego avanzaron, y se detuvieron en una entrada más reciente de lo que nadie en la habitación quería ver. Todavía no lo sé, dijo. Fue la primera respuesta honesta que le había dado. El oficial regional de cumplimiento llegó por videollamada 20 minutos después. Se llamaba señor Ellery y llevaba gafas de lectura bajas sobre la nariz. Evan giró la pantalla para que pudiera ver los documentos, el recibo de carbón y el registro archivado. El señor Ellery pidió 2 veces el número de archivo. Luego preguntó quién lo había traído. Clara levantó apenas la mano desde su regazo. Yo. El señor Ellery la miró a través de la pantalla con una cautela distinta a la que Evan había mostrado el primer día. Señora Whitcomb, hasta que verifiquemos estos registros, debo aconsejar a todos en esa habitación que no retiren documentos originales de la sucursal. No pensaba robar mi propio nombre, dijo Clara. Marianne miró hacia abajo, ocultando el más pequeño soplo de risa. Evan no se rió. Estaba mirando una de las páginas escaneadas. Al final había una firma de aprobación de décadas atrás. El apellido era Mercer, no el de Evan, pero lo bastante cercano para cambiar el aire de la oficina. Ruth Ann también lo vio. Evan dijo suavemente. Él cerró la página demasiado rápido y luego la volvió a abrir porque cerrarla había parecido peor. Clara notó el movimiento. Marianne también. La voz del señor Ellery salió por el altavoz. Esto requerirá una revisión formal. No habrá conclusiones hoy. No habrá discusión externa hasta que entendamos la responsabilidad legal. Responsabilidad. Ahí estaba otra vez esa palabra. Clara miró la pantalla, luego la caja, y después la carpeta del préstamo que todavía estaba en una esquina del escritorio de Evan desde su primera visita. $3,000 la habían llevado hasta allí, pero lo que estaba en aquella caja de archivo era más grande que un techo. Evan se volvió hacia ella. Señora Whitcomb, dijo, y esta vez no sonó pulido en absoluto, le debo una disculpa por cómo manejé su solicitud. Clara levantó una mano. Todavía no. Él se detuvo. No necesito una disculpa antes de la verdad, dijo ella. Necesito primero la verdad. Los ojos de Ruth Ann bajaron. Marianne extendió la mano y tocó el borde del libro, sin tomarlo, solo tocándolo como si finalmente entendiera por qué Clara lo había llevado. Fuera de la oficina de cristal, el vestíbulo del banco seguía moviéndose de manera ordinaria. Depósitos, recibos, plumas rascando formularios, gente entrando del frío y saliendo otra vez. Dentro de la oficina, nada se sentía ordinario. Evan imprimió el resumen del registro restringido y lo puso sobre el escritorio. No lo deslizó hacia Clara. Todavía no. Miró al señor Ellery en la pantalla, esperando permiso. Esa pequeña duda le dijo a Clara casi tanto como el documento. El banco había encontrado algo, y ahora el banco tenía miedo de lo que había encontrado. Clara volvió a mirar la línea. Fondo de ingresos por servidumbre de almacenamiento. Luego la otra, aviso a beneficiaria. No entregable, redirigido a archivo. Había ido a pedir dinero para impedir que la nieve entrara en un granero. Ahora tenía otra pregunta. Si el fideicomiso había estado activo, si su nombre estaba allí, si los avisos no habían llegado a ella ni a Thomas, entonces, ¿a dónde habían ido? ¿Y quién había querido que fueran allí? A la mañana siguiente, el banco envió una carta por mensajero. No por correo, por mensajero. Eso fue lo que hizo que Marianne dejara su café antes de que Clara siquiera abriera el sobre. La carta estaba impresa en papel membretado de First County Bank, pero no sonaba como Evan Mercer. Sonaba como una habitación llena de personas que habían elegido cada palabra para protegerse. Hasta que se completara la revisión formal, todos los documentos relacionados con Whitcomb Agricultural Trust debían permanecer bajo custodia del banco. No se distribuirían copias, no se harían reclamaciones públicas sobre el valor de los activos, el estado de beneficiaria, el historial de ingresos o la responsabilidad institucional. Al final, bajo una firma digital limpia, había una línea que Clara leyó 2 veces. No preservar la confidencialidad puede complicar la resolución de cualquier asunto de beneficiaria. Marianne estaba de pie junto al mostrador de la cocina con los brazos cruzados. Eso suena como una advertencia. Está escrito como una. Clara puso la carta junto al libro de Thomas. La vieja cubierta negra parecía pequeña al lado del papel pulido del banco. El teléfono sonó antes de que cualquiera de las dos volviera a hablar. Marianne contestó. Escuchó 3 segundos y le entregó el auricular a Clara. «Es Evan». Clara tomó el teléfono. La voz de Evan era baja. «Señora Whitcomb,
Necesito que sepa que yo no redacté esa carta, pero la enviaste. El banco la envió. Eso suena como algo que diría un banco. Una pausa. Cumplimiento regional está tomando el control, dijo él. Les preocupan la responsabilidad, la cadena de custodia y el historial de avisos faltantes. ¿Faltantes para quién? Aún no puedo hablar de eso. Entonces, ¿por qué llamas? Su respiración cambió al otro lado de la línea. Porque Dale Hargrove solicitó esta mañana una investigación de título sobre su propiedad. Clara miró hacia la ventana. Al otro lado del patio, el techo del granero descansaba bajo un cielo gris y duro. ¿Qué clase de investigación? Una relacionada con acceso de desarrollo por el viejo camino del grano. Marian se giró bruscamente. Evan bajó más la voz. Pensé que debía saberlo antes de que él se lo presentara. Al mediodía llegó la segunda presión. Esta vino en una camioneta del condado. Un hombre llamado Carl Benson bajó con una tabla de papeles y un aviso naranja brillante doblado bajo un brazo. Clara lo conocía de vista. Todos conocían a todos de vista en Marlow, aunque nunca hubieran compartido más que un saludo en la tienda. Él no parecía feliz de estar allí. Señora Whitcomb dijo, quitándose la gorra. Soy de construcción y seguridad del condado. Sé quién eres, Carl. Su rostro se tensó al oír su nombre de pila, pero no de mala manera. Recibí una solicitud de revisión exterior por riesgo. ¿De quién? No tengo permitido decirlo en una queja abierta. Marian bajó los escalones del porche. ¿Es por el granero? Carl miró más allá de ellas hacia el techo. Estoy obligado a inspeccionar riesgos estructurales visibles desde puntos públicos o de acceso adyacente. No entraré sin permiso. Eso es considerado, dijo Clara. Él hizo una pequeña mueca. No vine a causar problemas. Parece que los problemas han encontrado su propio camino. Carl caminó por el patio, tomó 2 fotografías desde lejos e hizo notas. Toda la inspección duró menos de 12 minutos. Eso, de algún modo, era peor. Una vida podía complicarse por un hombre que ni siquiera necesitaba quedarse a almorzar. Cuando volvió al porche, tenía el aviso naranja en la mano. Esto no es una orden de demolición, dijo rápidamente. Es un aviso preliminar de riesgo. Tiene 10 días para presentar un plan de reparación o asegurar la estructura. 10 días, dijo Marian. Con el clima que viene, esa es la ventana que me dieron. Clara miró el granero. La lámina rota del techo se levantó ligeramente con el viento y volvió a asentarse. Carl bajó la voz. Clara, extraoficialmente, haz que alguien revise esa sección oeste. Si el techo cae antes de que presentes un plan, el condado puede restringir el acceso. ¿Restringir el acceso a mi propio granero? A una estructura insegura. Marian tomó el aviso. Carl dudó antes de irse. Lo siento, dijo. Sé que Thomas mantuvo ese lugar en pie mucho tiempo. Esa pequeña bondad estuvo a punto de deshacer a Clara más que el aviso. Después de que la camioneta del condado se fue, Marian leyó el papel naranja 2 veces. Dale hizo esto. No lo sabemos. Mamá. Clara no discutió. Un auto redujo la velocidad en el camino. Luego otro. Para media tarde, Clara vio a la señora Bell de la granja vecina pasar manejando, mirando demasiado tiempo hacia el granero. Las noticias habían empezado a moverse. Siempre lo hacían. A las 4, Ruth Ann Pike llegó sin llamar. Llevaba una fuente de comida en una mano y un sobremanila en la otra. La fuente estaba cubierta con papel aluminio. El sobre lo sostenía cerca del abrigo. No debería estar aquí, dijo cuando Clara abrió la puerta. Eso parece estar pasando mucho. Ruth Ann entró. Marian tomó la fuente y la dejó sobre el mostrador. Ruth Ann parecía más vieja que en el banco. No por años, por peso. No puedo darte documentos del banco, dijo. No lo haré. Todavía tengo reglas. Clara esperó, pero encontré algo entre mis propias cosas. Abrió el sobremanila y sacó una fotocopia de una fotocopia, descolorida en los bordes. La página mostraba parte de un registro escrito a mano, no el fideicomiso en sí. Fechas, iniciales, transferencias de cajas. Ruth Ann señaló una línea. Copié esto hace años porque el número de caja cambió 2 veces en la misma semana. Me molestó. Clara se inclinó. Allí estaba el código de archivo. VAT 48. Junto a él, movido de archivo de fideicomisos a revisión de reserva de operaciones. Ninguna cantidad, ninguna explicación, ninguna verdad completa. Solo una puerta. Marian leyó la línea en voz alta una vez y luego se detuvo. ¿Qué es revisión de reserva de operaciones? Ruth Ann negó con la cabeza. No sé lo suficiente para decirlo, pero no era donde normalmente iban los registros de fideicomisos familiares. Clara miró la página. Thomas había escrito,
Lo movieron 2 veces. La copia de Ruth Ann mostraba uno de esos movimientos. La cocina pareció encogerse alrededor de las 3 mujeres. Ruth Ann juntó las manos. Hay más, Clara. O lo había. Un segundo libro. Cubierta marrón. Enumeraba desembolsos relacionados con ingresos de almacenamiento. Lo vi una vez cuando era nueva. Lo recuerdo porque el nombre de Henry Whitcomb estaba en la primera página. ¿Dónde está ahora? Los ojos de Ruth Ann bajaron. Eso es lo que me preocupa. Antes de que Clara pudiera responder, el teléfono de Marian vibró. Ella miró la pantalla y se puso pálida de rabia. Es Dale, dijo. El mensaje era lo bastante corto para leerlo en voz alta. Oferta revisada. Aviso de seguridad, cambia el plazo. Llama antes de que esto se vuelva caro para todos. No era una amenaza, no exactamente. Solo presión, vestida con lenguaje de negocios. Clara tomó el aviso naranja del condado y lo colocó junto a la copia descolorida de Ruth Ann. Luego puso el libro de Thomas junto a ambos. 3 papeles, 3 clases diferentes de advertencia. El banco quería silencio, el condado quería un plan, Dale quería velocidad. Y en algún lugar entre ellos, un libro marrón con el nombre de Henry Whitcomb había sido extraviado, enterrado o llevado lo bastante lejos de la verdad como para que nadie quisiera que Clara preguntara por él. Ella caminó hasta la ventana de la cocina. El granero se alzaba contra la luz tardía. La línea del techo oeste se hundía como un hombro cansado. Por primera vez, Clara sintió no solo miedo de que el granero cayera, sintió miedo de que, si caía, alguien dijera que el asunto estaba resuelto. Estructura insegura, registros vencidos, viuda confundida, oferta limpia, caso cerrado. Detrás de ella, Ruth Ann habló suavemente. Si ese segundo libro todavía existe, quizá no permanezca donde está por mucho tiempo. Clara se volvió desde la ventana. Marian la miraba ahora, ya no intentando apartarla de la pelea. Ruth Ann sostenía la copia descolorida con ambas manos, como si pudiera desaparecer si aflojaba el agarre. Clara tomó el libro de Thomas. Sus dedos estaban firmes esta vez. Entonces averiguamos a dónde fue, dijo. Afuera, los primeros granizos duros empezaron a golpear contra el cristal de la cocina. Ruth Ann recordaba que el segundo libro se guardaba en una sala de registros cerrada detrás de la antigua sala de juntas del banco. No el sótano, no los estantes del archivo. Una habitación más pequeña, poco usada después de que el banco fue remodelado a finales de los 90. La mayoría de los empleados pensaba que guardaba cajas de impuestos y sillas de oficina rotas. Ruth Ann solo había entrado 2 veces en 40 años. Esta vez, Clara no esperó a que le ofrecieran permiso. Fue al banco con Marian a un lado y Ruth Ann al otro, llevando el libro negro de Thomas bajo el brazo y el aviso naranja del condado doblado en el bolsillo del abrigo. Evan las recibió en la entrada lateral, no en el vestíbulo. No puedo garantizar que sigue allí, dijo. Nadie me ha garantizado mucho hasta ahora, respondió Clara. Evan abrió el pasillo trasero con una tarjeta. Su mano tembló apenas lo suficiente para que Clara lo notara. La antigua sala de juntas olía a polvo de alfombra y pulimento viejo de madera. Al fondo, detrás de una pila de sillas sin usar, había una puerta estrecha con un pomo de latón oscurecido por los años. Ruth Ann la señaló. Allí, dentro, la sala de registros apenas era lo bastante ancha para 4 personas. Cajas cubrían la pared. Algunas tenían etiquetas impresas, otras tenían garabatos con marcador. Un gabinete metálico estaba bajo una ventana cubierta. Evan abrió el gabinete. El segundo cajón se trabó. Marian se adelantó y lo ayudó a tirar. El cajón cedió con un fuerte raspado. Dentro, bajo una pila de archivos de seguros, había un libro marrón atado con cuerda de algodón. En la portada, con tinta desvanecida, estaban las palabras Whitcomb Agricultural Trust, Registro de Desembolsos. Clara no lo tocó al principio, solo miró. Entonces Ruth Ann susurró. «Isis». Evan puso el libro marrón sobre la mesa de la sala de juntas. Nadie se sentó. Clara desató la cuerda ella misma. Las primeras páginas estaban escritas con la letra de Henry Whitcomb, más firme que la de Thomas, más amplia sobre la línea. Cada entrada listaba un año, un pago por almacenamiento y un nombre. No nombres corporativos, nombres de familias. Bell, Alvarez, Porter, Jensen, Whitcomb, McCrae, Holcomb, Pike. Ruth Ann inhaló bruscamente cuando vio el apellido de su familia.
Mi padre dijo. Clara pasó la página. Había notas en los márgenes. Tarifa reducida después de pérdida por granizo. Crédito de viuda trasladado. Almacenamiento de grano para semilla exento. No recomendar ejecución hipotecaria. Marian miró a su madre. Esto no era solo ingresos. Clara negó una vez con la cabeza. Más adelante, una carta doblada estaba presionada entre 2 páginas. El papel era delgado y amarillento, dirigido a Thomas, pero nunca enviado. La firma al final era de Henry Whitcomb. Clara la desdobló con cuidado. Leyó solo la parte central en voz alta. Tom, si este fideicomiso alguna vez se convierte solo en dinero, entonces he fallado. La servidumbre estaba destinada a evitar que los pequeños granjeros fueran expulsados por los precios de su propia cosecha. El banco puede guardar los papeles, pero no posee el propósito. Si los hombres de traje olvidan eso, tú recuérdaselo. La habitación se mantuvo inmóvil alrededor de las palabras. Evan bajó la mirada. Clara siguió leyendo en silencio. El resto de la carta no era dramático. Eso la hacía doler más. Henry había escrito sobre años de sequía, viudas que no podían pagar tarifas de almacenamiento, granjeros que necesitaban tiempo más que caridad y una promesa de que los ingresos de la servidumbre de almacenamiento de grano siempre apartarían ayuda antes que ganancia. Luego la letra cambió. No era la de Henry. Una sección posterior había sido añadida con bolígrafo, años después de las entradas originales. Ruth Ann se inclinó más. Esa es la letra de Clarence Mercer, el abuelo de Evan. No hizo falta decir el nombre. Las páginas posteriores mostraban transferencias desde la línea de ayuda comunitaria del fideicomiso hacia algo llamado revisión de reserva de operaciones. No todo de una vez. No lo suficiente en un solo año como para llamar la atención. Un poco aquí, un poco allá, cada transferencia marcada como temporal. Pero las entradas temporales continuaban. Luego cambiaron los avisos a beneficiarios. El nombre de Thomas seguía listado. El de Clara fue añadido después, pero la ruta de correo ya no iba a la granja Whitcomb. Iba dentro del banco. Evan pasó una página con visible cuidado. Un sobre pequeño se deslizó hacia afuera. Dentro había un memorando corto firmado por Clarence Mercer y un abogado del banco llamado Hollis Bain. Evan lo leyó y luego se detuvo. Marian dijo, léelo. Él lo hizo. Debido a la falta de respuesta de los beneficiarios y a la incertidumbre administrativa, los ingresos del fideicomiso serán retenidos en reserva operativa hasta futura aclaración. La voz de Ruth Ann se endureció. Falta de respuesta, se enviaban los avisos a sí mismos. Evan cerró los ojos brevemente. La verdad no llegó como un trueno. Llegó como una puerta destrabándose. Henry Whitcomb había creado el fideicomiso para proteger derechos de almacenamiento y ayudar a familias agrícolas a sobrevivir años difíciles. Después de su muerte, Clarence Mercer y Hollis Bain empezaron a retener los ingresos dentro del banco, primero bajo la excusa de una revisión administrativa, luego por costumbre, luego porque deshacerlo expondría demasiado. El dinero no había desaparecido simplemente en un bolsillo. Parte había sostenido operaciones del banco, parte había cubierto malos préstamos agrícolas, parte había preservado silenciosamente el banco durante años difíciles. Por eso había permanecido oculto, no porque un villano hubiera robado un tesoro y lo hubiera enterrado, sino porque una institución del pueblo había usado un fideicomiso familiar como colchón y luego había construido décadas de respetabilidad sobre el silencio. Y Thomas había descubierto lo suficiente para saber que algo estaba mal. Cerca del final del libro había una hoja final con su letra. Las marcas de lápiz eran más oscuras, apresuradas. Si Clara encuentra esto, no dejen que la ira sea lo único que quede. Henry quiso que esto mantuviera granjas en pie. Háganlos responder. Luego háganlo útil otra vez. Clara se sentó entonces, no porque se sintiera débil, sino porque la habitación se había movido bajo sus pies. Durante años, había pensado que el silencio de Thomas era simplemente Thomas, su forma de cargar preocupaciones solo. Ahora veía la forma de eso. Él había descubierto que la promesa de su padre había sido doblada hasta convertirse en una práctica bancaria que nadie quería exponer. Pero también había descubierto algo más difícil. Algunas familias de Marlow quizá habían sobrevivido, porque el banco usó esa reserva cuando cayeron los precios de las cosechas. Algunos hombres que deberían haber respondido por ello estaban muertos. Algunos que se beneficiaron nunca supieron de dónde vino la ayuda. Y otros, como Clara y Thomas, habían sido negados en lo que era suyo, mientras les decían que agradecieran menos.
Marian se sentó junto a su madre. Lo usaron, dijo. Usaron primero a Henry, respondió Clara. Ruth Ann se limpió debajo de un ojo con la base de la mano, furiosa consigo misma por hacerlo. Mi padre conservó nuestra granja en el 82, dijo. Nunca nos dijo cómo. Dijo que el banco le dio tiempo. Nadie respondió. Esa era la herida moral en la habitación. El fideicomiso había sido abusado, pero su propósito robado todavía había tocado a la gente. Evan permanecía aparte, con una mano en el respaldo de una silla. Parecía más joven que el primer día en que Clara entró al banco. No inocente, solo sacudido por el tamaño del nombre que había heredado. Mi familia firmó esto, dijo. Clara lo miró. Sí, yo no lo sabía. Te creo. Las palabras lo sorprendieron. Luego Clara añadió, pero no saberlo, no lo arreglará. Sobre la mesa estaban el libro marrón, la carta de Henry, la nota final de Thomas, el memorando del banco y las páginas de desembolsos llenas de nombres del condado. Clara los vio ahora como una sola cosa, no como prueba de riqueza, como prueba de una promesa deformada. Podía llevarlo a un abogado y exigirlo todo. Podía hacer que el apellido Mercer se derrumbara bajo sus propias placas. Podía dejar que la ira hiciera lo que el duelo no había hecho. Una parte de ella quería hacerlo. Pensó en Evan deslizando la carpeta del préstamo de vuelta sobre el escritorio, en el sobre de Dale, en el aviso naranja, en el techo abierto al invierno, mientras un banco retenía papeles que debió haber honrado. Pero luego volvió a ver la línea de Thomas. Háganlos responder. Luego háganlo útil otra vez. Clara se puso de pie y cerró cuidadosamente la carta de Henry. Quiero copias de cada página, dijo. Evan empezó a hablar, y luego se detuvo. Copias certificadas, dijo Clara. Hoy, quiero un abogado independiente. Quiero que la revisión se haga fuera de esta sucursal, y no quiero que nadie toque ese libro sin Marian o sin mí presentes. Evan asintió. Los ojos de Marian seguían fijos en su madre, y después de eso, Clara miró la lista de apellidos, viudas, granjeros, hombres y mujeres, que habían necesitado tiempo más que lástima. Después de eso dijo, decidimos si esta verdad se convierte en un arma o en una reparación. Ruth Ann lo miró. ¿Y el banco? Clara puso el libro negro de Thomas junto al marrón. El banco tendrá una oportunidad de ayudar a poner la promesa de Henry donde siempre debió estar. Fuera de la ventana cubierta, el aguanieve golpeaba el cristal. Dentro, el secreto ya no estaba oculto, pero lo que costaría, y quién sería lo bastante valiente para pagarlo, apenas empezaba a quedar claro. Evan Mercer llegó a la granja Whitcomb la tarde siguiente sin chaqueta de traje. Eso fue lo primero que Clara notó. Llevaba un abrigo sencillo, pantalones oscuros y zapatos que ya estaban juntando barro cuando llegó al porche. En una mano llevaba una carpeta de documentos. En la otra, nada, ni flores, ni regalo, ni gesto pulido destinado a suavizar lo que no podía suavizarse. Marian estaba en la cocina cuando él llamó. Clara abrió la puerta ella misma. Evan miró una vez más allá de ella, hacia el granero, y luego volvió a mirarla. Señora Whitcomb, dijo, necesito decir algo antes de pedir nada. Clara no lo invitó a entrar todavía, así que él permaneció en el porche, en el frío. La traté como un problema en papel, dijo. Un saldo, una edad, una categoría de riesgo. Negué un préstamo pequeño sin entender lo que mi banco ya le había quitado a su familia. Puedo decir que no lo sabía, y es verdad, pero no es suficiente. Clara lo observó con cuidado. Su voz no sonaba ensayada. Eso importaba. Evan abrió la carpeta y sacó 3 papeles. Esta mañana firmé una solicitud para que Cumplimiento Regional me retire de la autoridad de decisión sobre la revisión del fideicomiso debido a la firma Mercer en los registros antiguos. También solicité una auditoría fiduciaria independiente, fuera de esta sucursal, con copias certificadas enviadas a usted y a Marian. Puso los papeles sobre la baranda del porche, no en sus manos, y retiré la exigencia de confidencialidad hasta que su abogado la revise. Marian apareció en la puerta detrás de Clara. Evan las miró a ambas. No puedo arreglar lo que hizo mi abuelo con sentirlo, dijo, pero puedo dejar de proteger la forma que tomó. Clara miró los documentos. Luego abrió más la puerta. Entra, sal del viento, dijo. Dentro de la cocina, Evan no se sentó hasta que Clara lo hizo. Los 3 papeles quedaron sobre la mesa junto al libro negro de Thomas. Durante un momento, nadie los tocó. Luego Marian leyó cada uno despacio, con la cautela de alguien que aprendía que el papeleo podía herir o sanar según en qué manos estuviera. ¿Esto inicia la auditoría?, preguntó. La inicia fuera de First County Bank, dijo Evan,
y preserva el libro marrón bajo custodia conjunta. Su abogado, el fiduciario independiente y el banco tendrán que firmar registros de acceso. Clara asintió una vez. ¿Qué hay del aviso del condado? Evan se movió en la silla. No puedo controlar al condado, no dijo Clara. Pero Dale Hargrove parece pensar que todos pueden ser controlados si se los apura lo suficiente. Evan bajó la mirada hacia la mesa. Llamé a Carl Benson esta mañana, no para presionarlo, para darle la confirmación del banco de que el granero está conectado con una revisión activa del fideicomiso y posibles registros protegidos. Aceptó modificar el aviso. Aún necesita un plan de reparación, pero el acceso no será restringido mientras la estructura esté siendo asegurada. Marian exhaló por primera vez en minutos. Clara tocó el borde del libro de Thomas. ¿Y Dale? Evan abrió la última página de la carpeta. Su investigación de título ha sido marcada por la disputa de servidumbre. Todavía puede hacer ofertas. No puede representar la propiedad como limpia para desarrollo hasta que la revisión termine. No era justicia, todavía no, pero era el primer pedazo de terreno que Clara había recuperado. Esa tarde, la noticia viajó por Marlow como siempre. A través de medias frases en la tienda de alimento, una pregunta en la oficina de correos, una camioneta reduciendo la velocidad junto a una cerca. Para el sábado por la mañana, 3 camionetas habían llegado a la granja Whitcomb, no una multitud, solo lo suficiente para hacer que Clara se quedara quieta junto a la ventana de la cocina. Carl Benson llegó primero, fuera de uniforme, con 2 rollos de cinta de precaución y un paquete de instrucciones para apuntalamiento temporal. La señora Bell llegó con café en un termo y una lista doblada de techadores que todavía contestaban el teléfono. Ruth Ann Pike llegó al final, con una caja de cartón llena de nombres del condado copiados del libro de desembolsos, no registros bancarios, sino nombres públicos de familias que había recordado y verificado por su cuenta. Marian estaba junto a Clara. «No tienes que abrir el granero hoy», dijo. Clara miró las puertas rojas. La línea oeste del techo seguía hundida. Las tablas todavía necesitaban trabajo. La revisión del fideicomiso tomaría meses, quizá más. Habría abogados, conversaciones difíciles y personas que preferirían que el pasado siguiera siendo útil solo cuando estaba callado. Pero el granero ya no se sentía como una cosa esperando ser condenada. Se sentía como un lugar que la gente comenzaba a enfrentar. Clara tomó la gorra de Thomas del gancho junto a la puerta y la llevó afuera. No se la puso. La dejó sobre el banco de trabajo, junto al libro negro y una libreta legal limpia que Marian había traído para notas. Evan llegó unos minutos después con una pila de formularios en blanco. Clara los miró. «¿Qué es eso?» Él tragó saliva. «Un borrador. Nada oficial todavía. Pero si el fideicomiso se restaura, necesitará un proceso. Solicitudes de reparación, ayuda para viudas, preservación agrícola de emergencia, cosas sobre las que Henry Whitcomb escribió, solo que en lenguaje moderno». Ruth Ann miró a Clara. «Tú decides», dijo. Clara pasó una mano sobre la libreta legal. Pensó en el préstamo de $3, en la carpeta de vuelta sobre el escritorio del banco, en el aviso naranja del condado, en la carta de Henry, en la última línea de Thomas. «Hazlo útil otra vez». Afuera, Carl y Marian medían la distancia segura desde la pared oeste. La señora Bell servía café en vasos de papel. Nadie celebraba. Todavía no. El techo seguía roto, y la verdad todavía tenía que sobrevivir a hombres con papel membretado. Pero algo había cambiado. Clara tomó el lápiz. En la parte superior de la libreta escribió: «Fondo Whitcomb para viudas y reparaciones agrícolas». Luego hizo una pausa. Debajo, más pequeño, añadió: «Primer propósito, mantener a la gente en pie antes de que tenga que suplicar». Dejó el lápiz. La puerta del granero permanecía abierta detrás de ella, dejando entrar aire frío, voces y el comienzo de una reparación. Para cuando el invierno soltó su agarre sobre Marlow, el lado oeste del granero de Clara Whitcomb ya no cantaba con el viento. Todavía parecía el mismo granero desde el camino. Las tablas no eran nuevas. La pintura seguía desgastada. Las puertas aún colgaban un poco desparejas, y la línea del techo conservaba la forma de un edificio que había resistido más de una temporada dura. Pero el metal roto había desaparecido. Un techo nuevo cubría la sección oeste. Nuevos soportes sostenían la viga, donde el banco de trabajo de Thomas estaba debajo. Carl Benson había aprobado el plan de reparación en febrero, aunque había escrito una nota en el margen: «Estructura asegurada. Se recomienda cuidado continuo». A Clara le gustó eso. Sonaba honesto, no salvado para siempre, solo en pie.
porque la gente había elegido seguir trabajando en ello. La revisión del fideicomiso no terminó rápido. Nada que implicara bancos, abogados, firmas antiguas y memoria del condado lo hacía. Pero la primera orden de acuerdo llegó a comienzos de primavera, suficiente para restaurar la línea de reparación que Henry Whitcomb había previsto, y suficiente para empezar a ayudar a la gente antes de que se resolvieran los números finales. El primer cheque del fondo Whitcomb para viudas y reparaciones agrícolas no fue grande. Fue para la señora Bell, por una bomba de pozo que venía fallando desde Navidad. Clara la vio firmar el formulario en el banco de trabajo del granero, donde la gorra de Thomas aún estaba en el estante sobre la lata de café llena de clavos doblados. La segunda solicitud llegó de un viejo granjero llamado Ray Jensen, cuyo techo del cobertizo de máquinas había empezado a doblarse después de una nevada húmeda. Ray no pidió mucho. Los hombres como él rara vez lo hacían. Se quedó en la puerta del granero con la gorra en ambas manos hasta que Marian le llevó café y le dijo que se sentara como un ser humano. Evan Mercer venía cada 2 jueves con una carpeta sencilla y sin discursos pulidos. No dirigía el fondo. Clara insistió en eso, pero ayudaba a los solicitantes mayores a leer los formularios, explicaba el lenguaje bancario sin esconderse detrás de él y se aseguraba de que cada copia fuera a donde debía ir. Ruth Ann Pique se retiró de First County Bank en mayo. Su último viernes llevó al granero una caja con sus propios archivos, no registros bancarios, recetas, listas de la iglesia, programas antiguos de la feria del condado y nombres que había anotado con los años, porque siempre había sido el tipo de mujer que notaba quién estaba luchando antes de que alguien lo dijera en voz alta. Marian empezó a ir los sábados. Al principio dijo que era para ayudar con el papeleo. Luego empezó a quedarse después, barriendo el piso del granero, etiquetando carpetas, aprendiendo cuáles tablas había cortado a mano su abuelo y cuáles había reemplazado Thomas en los 90. Seguía preocupándose por Clara. Eso no cambió, pero su preocupación ya no sonaba como una puerta cerrándose. Sonaba más como, estaré allí después del almuerzo. Una mañana de finales de primavera, Clara volvió manejando a First County Bank. Esta vez no necesitaba un préstamo. Los mismos tiradores de latón estaban tibios bajo sus dedos. Las mismas fotografías cubrían la pared. El mismo vestíbulo olía tenuemente a café, papel y cera de piso. Por un momento, se vio a sí misma como había sido aquella mañana, gris meses antes. Abrigo descolorido, anillo de bodas flojo, carpeta marrón sostenida como una última esperanza razonable. Evan la vio desde su oficina y se puso de pie. Clara levantó una mano para impedir que se apresurara. No vengo por problemas, dijo. Una pequeña sonrisa cruzó su rostro. Eso suele decir la gente justo antes de traer problemas. Entonces quizá estás aprendiendo. Caminó hasta el mostrador de los cajeros, donde una joven nueva estaba sentada bajo el antiguo número de estación de Ruth Ann. Clara puso un documento sobre el mostrador. No era una demanda, no una querella, no una súplica. Era el primer aviso anual del Fondo Whitcomb para viudas y reparaciones agrícolas, certificado y presentado correctamente, con copias para el banco, el condado y el fiduciario independiente. Al final estaba la firma de Clara, junto a ella, la de Marian, y bajo la línea de propósito, en letra limpia, estaban las palabras que Clara había escrito primero con lápiz, en una libreta legal: mantener a la gente en pie antes de que tenga que suplicar. La cajera leyó la línea y levantó la vista, sin entender del todo por qué los ojos de Clara se habían suavizado. Es un buen propósito, dijo. Clara asintió. Lo es. Esa noche llegó nieve tarde, no una tormenta de invierno, solo una extraña nieve primaveral, lo bastante ligera para derretirse en el camino, pero lo bastante espesa para blanquear el pasto alrededor del granero. Clara estaba dentro, con las puertas abiertas, viendo los copos caer por el patio. El banco de trabajo había sido despejado excepto por 3 cosas: el libro negro de Thomas, la fotografía de Henry y una pequeña copia enmarcada de la primera solicitud de reparación aprobada por el fondo. Clara pasó los dedos por el borde del libro y luego giró una vez el anillo de bodas flojo en su dedo. Algunos días todavía buscaba una segunda taza de café. Algunas mañanas la casa era demasiado silenciosa. Algunos duelos no se iban solo porque la justicia hubiera llegado tarde, pero el duelo había cambiado de forma. Ya no se interponía entre ella y el granero, se quedaba a su lado. Los faros del auto de Marian entraron en el camino. Un momento después,
Otra camioneta la siguió. Ray Jensen había traído de vuelta la escalera que había pedido prestada. La señora Bell había enviado una tarta. El auto de Evan redujo la velocidad junto al camino y luego siguió hacia el pueblo. Había aprendido que no todo lo bueno necesitaba llevar su nombre. Clara miró el techo reparado. Meses antes, había estado sentada en una oficina del banco pidiendo $3 y escuchando que lo responsable era dejar ir. Ahora el granero contenía registros, café, formularios de reparación, nombres antiguos, nuevas firmas y el sonido de personas regresando. La nieve tocó el techo y se quedó. Clara puso la gorra de Thomas sobre el banco de trabajo, bajo la fotografía de Henry. Luego encendió la luz del granero. Brilló sobre el patio, cálida contra la nieve que caía. El granero había sido llamado una carga una vez. Clara lo dejó brillar.